pues muchas gracias por sus palabras, doctora, y sobre todo a ustedes por estar aquí. Vamos a dar inicio justo con esta primera ponencia que me han concedido el honor de inaugurar el evento. Y en realidad, muy buena parte de la práctica en psiquiatría forense y en psicología forense llega a realizarse al respecto de evaluación de peligrosidad, y ha sido un tópico que ha imperado prácticamente desde el Lombroso, en donde se han llegado a realizar algunas teorías, y lo que haremos en esta presentación justo es ver algunos puntos fundamentales al respecto de lo que es salud mental forense, que es lo que nos va a ocupar en estos días a lo largo de todas las charlas. Abordaremos un poco de lo que es peligrosidad, personalidad y algunos datos de controversia, y sobre todo abordaremos qué es lo que en México ya se está nombrando hacia inconstitucionalidad al respecto de estas evaluaciones, para finalizar con una discusión y conclusión. Cuando hablamos de salud mental forense, pareciera que está algo inserto dentro de las ciencias forenses, pero cuando uno revisa el tema, ciencias forenses abarca criminología, criminalística, genética, toxicología, medicina legal, psicología, balística, fotografía y antropología. Y prácticamente en los textos actuales no se ha contemplado a la psiquiatría forense como parte de las ciencias forenses. Se ve solamente como una rama de parte de la psiquiatría, como una subespecialidad, o dependiendo del país, inclusive hasta maestrías y doctorados. Sin embargo, algo que puede unir tanto a ciencias forenses como psicología forense y psiquiatría forense, en un inicio parecía que era solamente la práctica pericial. Cuando hablamos ya del ejercicio de alguien que está entrenado en psicología o en psiquiatría forense, el hecho de realizar una pericial para poder rendir un dictamen, pareciera que es el único punto en donde podríamos enmarcar a las ciencias forenses. Sin embargo, también se tiene que desarrollar investigación, y ese es el punto que es el objetivo de nuestro coloquio. El demostrar que se están haciendo de forma interdisciplinaria múltiples investigaciones, no solamente desde la psiquiatría o desde la psicología, sino abarcando todas las ciencias forenses, para avanzar en la disminución de la conducta delictiva y de la conducta violenta. Entonces, cuando conjuntamos estas y aunamos la investigación, justo podemos hablar ya de lo que es salud mental forense y hacer una investigación interdisciplinaria. Poder mezclar todas las aristas, todas las visiones, para no tener una visión exclusivamente parcial de alguna de las dos disciplinas. Sabemos que psicología y psiquiatría se dedican tanto a las funciones mentales, normales, anormales, trastornos mentales. Sin embargo, cuando mezclamos ya prácticamente todas las ciencias forenses, podemos hablar de que la salud mental forense es una rama de la salud mental pública que se va a caracterizar por su visión inter y transdisciplinaria, y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de interacción entre ciencias forenses y salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Por eso el objetivo de este coloquio. Ahora bien, ahondando en lo que compete a mi charla, vamos a hablar un poco de personalidad. Personalidad la podemos definir, de acuerdo a muchísimos autores, como una parte inherente al ser humano. Todos aquí tenemos rasgos de personalidad, y en realidad es una disposición a presentar comportamientos específicos en distintas situaciones. Estos rasgos se encuentran presentes en todos los individuos, y la variación cuantitativa y cualitativa de cada rasgo va a caracterizar la individualidad de cada persona. Sin embargo, estas variaciones pueden ser indicadores de rasgos anormales cuando pueden llevar a adaptación difícil e inclusive algunos problemas en la interacción. Cuando hablamos de las dimensiones de personalidad, veremos que tiene una parte interpersonal, una parte cognitiva, una parte biológica y una parte psicodinámica. Y no podemos diferenciar prácticamente entre ellas más que de forma teórica. Cuando evaluamos a una persona, estamos evaluando su ser, la forma en la que interpreta la vida. Diversos teóricos han dividido la personalidad en cada una de estas pautas, pero una de las teorías que a mi forma de ver y que se ha utilizado en las investigaciones que he participado, de las más determinadas, es justo el modelo psicobiológico del Dr. Cloninger, que divide la personalidad en temperamento y carácter, en donde el temperamento son estas respuestas emocionales y automáticas, parcialmente heredadas, que se manifiestan desde edades tempranas y que son estables a lo largo de la vida. Y cuando hablamos del carácter, ya son estos conceptos
metas y valores individuales que se ven influenciadas por normas sociales y culturales, que van a interactuar con el temperamento y el ambiente junto con las experiencias de vida. Como vemos, la personalidad está hablando de quién es esa persona, cómo se comporta, cómo vive las cosas. Y si estamos evaluando peligrosidad con base en estos rasgos, estamos evaluando características muy individuales de cada ser humano. Para nombrar un poco el concepto de peligrosidad, me quiero remontar a prácticamente los inicios de ese concepto. Jiménez Azúa llega a retomar algunas de las frases de von Litz en el Congreso de la Unión Internacional de Derecho Penal de 1910, en donde se empieza a hablar de lo que es peligrosidad, en donde se dice que los jóvenes delincuentes, a los que delinquen por vagancia y por alcoholismo, a los enajenados y disminuidos mentales en algunos casos, autores de delito y al reincidente múltiple, llegando incluso a considerar en estado peligroso a ciertos individuos que aún no han delinquido, como niños y adolescentes abandonados, dementes peligrosos y bebedores habituales. Uno cuando lee este tipo de definiciones diría, bueno, esos son conceptos de hace 2 siglos o prácticamente 3, y no van acorde en muchos de los puntos de los derechos humanos actualmente. Sin embargo, siguen imperando estas visiones a lo largo del sistema de justicia penal, desgraciadamente también en nuestro país. Porque justo estas evaluaciones, como lo que también decía Grispini, que desde el punto de vista psíquico, la peligrosidad criminal es un modo de ser de un sujeto, un atributo, una cualidad de una persona, y más precisamente en las condiciones psíquicas de una persona en cuanto probable sea la causa de que cometa un acto. Este tipo de circunstancias llega a hacer que cuando uno en una pericial le solicitan evaluar peligrosidad, tenga uno que remontarse justo a los conceptos tanto de Azúa, de Litz, de Grispini, o inclusive la parte un poco más moderna de José Ingenieros de Psicología Criminal, en donde llega inclusive a nombrar a un grupo de sujetos con mayor temibilidad y menor reformabilidad, que son los delincuentes natos, aquellos que presentan una ausencia congénita de un sentido moral. Si vemos este tipo de conceptos, pareciera que están cargados de estigma. Sin embargo, han sido la respuesta de múltiples discusiones que se han dado a lo largo de la criminología y del derecho penal, en donde primero se estableció una antropología criminal, junto con algunas variaciones en el aspecto ya sea cultural o físico del individuo, como lo que también decía el propio Lombroso, y esta respuesta en donde se empieza a dar un poco de certeza científica y de validez en cuanto a las características del individuo. Sin embargo, el punto de enfocarnos en qué características hacen que un sujeto cometa un hecho delictivo, a todas luces, es en contra de los derechos humanos. Por eso, algunos datos de controversia nos pueden remontar hasta lo que llegó a decir en 1981 Michel Foucault, que en el texto de la evolución de la noción del individuo peligroso en la psiquiatría legal, ya vislumbraba algunas partes en cuanto a la psiquiatrización de la delincuencia. Y de hecho es un modelo que ha sido criticado a lo largo de este siglo y prácticamente la segunda parte del siglo anterior, en donde se ha criticado la medicalización de la conducta delictiva, el modelo de restaurar como si se tratara de una psicopatología la conducta antisocial. Decía Michel Foucault que inclusive un punto que orilló a esto eran los crímenes sin razón. Y al día de hoy, cuando vemos en la práctica pericial que estamos ante un juez, nos solicita que ante un crimen que pareciera no tener un sentido de ser, nos solicita ver si no tiene esquizofrenia, no tiene algún trastorno mental. Evaluar como si fuese esa la causal para entender un poco por qué se cometió este tipo de delitos. Otro punto que criticaba mucho Foucault era la monomanía homicida, que tiempo después se convirtió en el constructo específico de psicopatía. Sin embargo, los inicios de monomanía homicida hablaba de gente que nacía con la maldad suficiente para cometer hechos delictivos a lo largo de su vida. Y el otro punto es que nacían con una incapacidad moral. Y también hay quienes inclusive decían que monomanía homicida son sujetos con alteraciones en el juicio. Entonces, si lo trasladamos a las clasificaciones actuales, no tiene una correspondencia exacta. Algo que también nos decía Foucault es que había una búsqueda de los estigmas patológicos que pueden marcar a los individuos peligrosos.
Y justo esa visión que criticaba Foucault es la que se ha dado prácticamente de todas las investigaciones que a la fecha se han conducido. Un punto importante es justo lo que decía Lombroso. Vean la fecha, 1878. Él ya decía que había gente que había nacido con la capacidad exclusiva de ser criminal y que eran prácticamente irreformables. Y el concepto de peligrosidad inclusive hizo o ha hecho a lo largo de la historia que mucha gente quede recluida en instituciones penales de por vida. Heinzek, en 1964, desarrolló un concepto de personalidad criminal, al igual que Pinatel en el 81. Sin embargo, estamos hablando de conductas que tienen que ver con manifestaciones distintas en cuanto a la psique del individuo. Sin embargo, ese tipo de teorías han permanecido a lo largo de la criminología, imperando en el punto del estigma de aquel sujeto que comete un hecho delictivo como si en el momento en el que nació ya estuviese determinado para hacerlo. Como bien decía Foucault, se empezaron a buscar estigmas o rasgos o trazos de cuál sería el camino para ver qué es lo que ha llevado a un sujeto a delinquir. Muchas investigaciones, como por ejemplo esta muy famosa de Loeber del 93, empezaron a ver cuál es la evolución de la conducta antisocial desde etapas tempranas de la vida. Posteriormente se empezaron a analizar como tal algunas características que llevaran a un sujeto a delinquir. Esta es una cohorte de 30 años en donde se evalúa qué trastornos mentales están relacionados con una conducta delictiva reincidente para poder predecir quiénes son aquellos que van a seguir cometiendo actos delictivos, y establecen que alguien que tuvo el diagnóstico de trastorno disocial o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sobre todo mixto en las etapas tempranas de su vida, al no tener un tratamiento va a seguir delinquiendo. Si bien es cierto que algunos de estos puntos pueden permanecer en el caso de la conducta antisocial, no son exclusivamente las causales. Cuando analizamos la conducta antisocial y vemos el grueso de investigación que se ha hecho actualmente, pensamos que la conducta antisocial empieza en etapas tempranas de la vida, tiene un pico máximo cuando llega a la adultez joven y empieza a descender conforme incrementa la edad de cada uno de los individuos. Se empezaron a buscar trazos genéticos, asociación con psicopatología, si tenía algo que ver con el género, con el ambiente, y lo que se ha encontrado es que justo hay distintas variantes de la conducta antisocial. Existen casos en donde hay un pico máximo de conducta antisocial en la adolescencia y posteriormente desciende sin volver a manifestar. Y esto pareciera que tiene que ver más con el ambiente y con algunos datos de psicopatología en la infancia. Cuando hablamos de una conducta antisocial en la adultez temprana, se ha llegado a manifestar que no hay el antecedente de una conducta disocial que solamente lo meto a colación. Es una de las características fundamentales para diagnosticar trastorno antisocial de la personalidad. Ante la ausencia de una conducta disocial en infancia o adolescencia no es posible diagnosticarlo. Sin embargo, hay casos de gente que solamente comete algunos actos delictivos en la adultez temprana, no tiene el antecedente y no vuelve a cometerlos. Entonces, las circunstancias en la realidad están contraponiendo todas estas teorías que inclusive Foucault llegaba a rebatir. Cuando lo trasladamos a la vida real y vemos todo el complejo de qué pasa con la conducta antisocial de alguien, qué pasa con la conducta antisocial que tienen sus padres y también aquellos con los que convive, estamos empezando a meter variables que nos empiezan a explicar cuál es el punto en donde alguien comete actos delictivos. Porque el específico de, por ejemplo, los pares, por presión o por pertenecer a un grupo o por seguir una identificación, un adolescente o un adulto joven puede llegar a cometer actos delictivos sin llegar a cumplir criterios para un trastorno antisocial o alguna otra entidad psicopatológica. Sobre todo cuando hablamos de los padres, es una influencia muy importante. Se ha visto que cuando un padre comete conductas antisociales, esto genera un incremento de conductas disociales en el menor. Y si el padre se retira o deja de cometer estos actos delictivos, comienzan a descender en el menor. Pues también estamos hablando de una influencia en cuanto a la crianza. Y aquí es un ejemplo. En el caso de cuando no está el padre que comete los actos delictivos o inclusive si llega a quitar ese tipo de conductas, la conducta disocial de aquel que estamos estudiando comienza a disminuir. Cuando se retira de un ambiente criminogénico, también comienza a disminuir. Entonces, ¿dónde quedó la psicopatología? Hace poco, el año pasado, se realizó un estudio por el grupo de Thibault
en donde a nivel internacional se buscaron los marcadores genéticos que correspondían a la conducta antisocial. Se hicieron estudios en miles de genes. Y la conclusión de una muestra gigante de personas, más de 16,000, fue que si no se contempla el ambiente y no se contemplan otras variables, los propios genes no pueden llegar a explicar la conducta antisocial. Así es que al día de hoy no existe el gen de la maldad. Cuando lleguen a ver ese tipo de circunstancias en National Geographic o Discovery Channel, pues sí está padre el programa, pero en realidad no es así. Otros datos de controversia es lo que a la fecha se sigue investigando. Vean cómo inclusive esta visión desde la peligrosidad que empezó prácticamente en 1800, ha imperado en el caso de investigaciones en psiquiatría forense y en psicología forense. Este estudio de 2013 llegó a generar una propuesta de una neuropredicción del futuro arresto. Como si se tratase de una película de Tom Cruise, Minority Report, en donde podemos saber quién va a delinquir o quién va a reincidir. Este grupo estudió algunas personas que habían cometido actos delictivos y les realizó resonancia magnética funcional en el momento en el que ya iban a ser preliberados. Y vio que había una baja actividad en el cíngulo anterior y ese lo trazaron como indicador de reincidencia. Justo este grupo ha manifestado que si se les hace resonancia magnética antes de liberar a alguien de una prisión, podrían predecir quiénes van a reincidir y quiénes no. Otro grupo, que acaba de salir justo en 2017, llegaron a hipotetizar con un pequeño grupo de personas que tenían algunas lesiones a nivel cerebral y que cambiaron su conducta, lesiones en la corteza prefrontal medial, orbitofrontal y en ambos lóbulos temporales, comenzaron a correlacionarlos con la conducta delictiva. Y ellos dicen que justo estas áreas son las que se encargan de que alguien pueda cometer un hecho delictivo. Pero yo reto a cualquiera que me diga si esas áreas no son las que imperan en cuanto a prácticamente el grueso de trastornos mentales y también imperan en las funciones mentales superiores. Y hablar de alguien que cambia su forma de ser con una lesión, prácticamente me está recordando a Phineas Gage. Y estamos retomando nuevamente el estigma de trazar un cambio en alguna función o en algún área del cerebro para predecir que una persona va a reincidir. Hasta el momento, con las técnicas que tenemos, es imposible predecir que alguien reincida con una resonancia magnética, con una correlación neuroatómica o correlación genética. Otro dato de controversia es este gran investigador que es Senna Fassel, en donde en 2015 su grupo hizo una revisión sistemática de todos los datos a nivel internacional que se han reportado en cuanto a reincidencia. Y lo que han visto es que los datos de reincidencia no son válidos para comparaciones internacionales. E hicieron prácticamente de toda Europa, parte de Asia y Estados Unidos. Y no encontraron una correlación en cuanto a los tiempos y los marcadores o lo que estaban estudiando cada uno para decir que se iba a reincidir. Lo que ellos concluyeron es que se requieren estudios para determinar qué factores se asocian con la reincidencia delictiva. Otros estudios que ha conducido el Banco Mundial nos han especificado que pueden existir causas para poder generar una reincidencia delictiva o inclusive una conducta violenta desde la adolescencia. Ellos han establecido como medidas preventivas el ver variables como el desempleo, la pobreza, la exclusión social, el abandono parental, los conflictos familiares, aquellos pares que presionan para cometer actos delictivos, la moda, el consumo de algunas sustancias o el mal ejemplo familiar. Y se dan cuenta, estamos retomando nuevamente esta parte de la antropología o inclusive de otras disciplinas para explicarnos más allá de la conducta criminal que de solo un marcador ya sea de rasgo o de estado que correspondería a alguno de los trastornos mentales que se han asociado con esta conducta. Otro concepto que se ha malinterpretado a lo largo de la historia es justo la sociopatía. Yo escucho que fácilmente confunden psicópata, sociópata y antisocial. Y sociópata, según Liken, en realidad es una persona que ha aprendido a delinquir porque el medio en el que vive no le permite desarrollar otra conducta para subsistir. Esto implica que puede haber errores de crianza o un entorno social que le lleva a cometer un acto delictivo, en donde estas conductas se aprenden desde etapas tempranas y hay un pobre acceso a oportunidades. Este tipo de personas son rehabilitables y no
padecen un trastorno mental. Si hablamos justo de este concepto y mezclamos ya como tal los trastornos mentales en cuanto a la conducta antisocial, veremos que del grueso de conducta antisocial, en su mayoría la cometen sociópatas. Y el sociópata no es campo ni de la psiquiatría ni de la psicología forense, es campo de políticas públicas, de cambios en el concepto para poder rehabilitar a alguien que ha cometido un hecho delictivo, de reinsertarlo socialmente. Porque cuando metemos los trastornos mentales, en realidad es muy poco la cantidad de conducta antisocial que impera. Este pequeño punto en donde están prácticamente traslapados, podríamos hablar de alguien que tiene algún uso o abuso de sustancias, porque justo a la fecha yo no conozco a un paciente que dependa de alguna sustancia y que llegue amablemente a solicitarle, me da su cartera, por favor. Porque en el momento de una intoxicación o de una abstinencia, impera el querer consumir y por lo tanto requiere de recursos. Pero le estamos cerrando la puerta porque consume y no hay un tratamiento. Que bueno, ese es motivo de otro debate. Y otro pequeño grupo son los de trastornos de personalidad. Sin embargo, seguimos diciendo que los antisociales son poco rehabilitables, incurables y peligrosos. Se ha seguido la psicopatologización, sobre todo de las conductas antisociales, porque se ha llegado a evaluar peligrosidad en sujetos sanos. El concepto de peligrosidad emanó de algunos trastornos mentales asociados a conductas delictivas. Sin embargo, a la fecha, se nos solicita en la pericial determinar la peligrosidad en personas sanas mentalmente, que no tienen un trastorno mental cuyos rasgos de personalidad son normales, y determinar si va a reincidir. Y obviamente el juez va a decir, bueno, pues el experto me lo dijo. Él es el que tiene la palabra. Y él me está afirmando que esta persona, si la dejo libre, va a volver a delinquir. Pero este es un error y esta es una gran crítica que tenemos porque hemos rebasado un tanto nuestro propio actuar. Se han llegado a confundir términos. Una circunstancia que podemos llegar a predecir en psiquiatría es que un paciente con algún trastorno mental pueda llegar a generar nuevamente una conducta agresiva o que pueda llegar a tener algún punto en donde puede, por su propia psicopatología, llegar a agredir a sus cercanos. Pero eso no implica una reincidencia delictiva. Se han confundido esas evaluaciones. Un punto fundamental es predecir con cierto porcentaje y muy grande de error que un paciente puede llegar a agredir a una persona. Y otro muy distinto, que alguien en ausencia de psicopatología pueda volver a reincidir delictivamente. Se ha llegado a interpretar erróneamente estos hallazgos de salud mental y los ejemplos que les ponían a estas dos investigaciones. Correlacionar como tal zonas en específico, decir que el futuro de la predicción criminal está en la resonancia magnética, en la tomografía axial computarizada, en todos los estudios que estamos teniendo y los avances. Una cosa es el avance de las neurociencias que nos permiten entender con mayor sentido qué es lo que está pasando con cada persona. Y otra muy difícil, trasladarlo a una predicción de una reincidencia delictiva. Y finalmente también tenemos que entender que si evolutivamente es normal que un niño aprenda a mentir como parte de su desarrollo, también es normal que llegue a tener un tanto de conductas en contra de algunas circunstancias en cuanto a reglas en algunas etapas de la vida. Tendríamos que también entender que para el desarrollo de emociones prosociales limitadas, también tenemos que ver hasta dónde debemos de llegar con el otro. En ese punto, tendríamos que concebir a las conductas antisociales como parte de la conducta del ser humano. Hemos evolucionado en algunas reglas, sin embargo, seguimos teniendo algunas conductas que pueden imperar. Hablando de inconstitucionalidad, ya hay muchos datos afortunadamente en nuestra jurisprudencia mexicana y voy a empezar a citar esta sentencia de 2007 en donde se ha hablado que la individualización de la pena tratándose de un delito no culposo ya se ha estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es anticonstitucional tomar en cuenta el juzgador a consideración los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del inculpado, sobre todo con fines de esta individualización de la pena. Porque el juez nos puede solicitar, dígame si este sujeto por cómo es, merece estar prácticamente de por vida en la cárcel. Eso ya es anticonstitucional.
Y vamos a seguir. Para la suspensión condicional de la ejecución de pena, hay otra sentencia de la Suprema Corte del 2012 que nos dice: si el juez pondera el contenido del estudio de personalidad practicado al inculpado para negarle dicho beneficio, transgrede su derecho a la dignidad humana, el principio de legalidad y la prohibición de imponer penas insuscitadas. Hay una inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para la Ciudad de México. Esto implica que tampoco podemos evaluar peligrosidad con base en los rasgos de personalidad para determinar si alguien es acreedor a una medida en donde puede salir de la parte de la prisión. Prácticamente estamos achacando que si no ha cambiado su forma de ser, entonces no va a poder salir. Inclusive en la ley está que si no se ha cambiado su personalidad o sigue presentando ciertos trastornos, debería de estar prácticamente en cárcel. Y eso es lo que se ha declarado inconstitucional. Y este otro amparo que también ha generado un tanto de revuelo, inclusive en los medios. Los promoventes fueron el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y la conclusión máxima a la que llegó la Suprema Corte de Justicia es que hay una invalidez del artículo 66 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social para el Distrito Federal, sobre todo en la porción normativa que indica la de modificar y neutralizar los factores que han influido en la conducta del individuo para delinquir. Porque no estamos hablando de un estudio profundo de la conducta antisocial. Se está hablando que el hecho de estar en prisión tendría que modificar la personalidad de un sujeto para poder salir a la calle. Gracias a esto, en el Senado de la República se llegó a generar un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal para eliminar los estudios de personalidad, tratando de reformar los artículos 52, 54, 84, 90 y 97 de este código, con el objetivo de retirar este tipo de estudios para situación de la pena, de liberación y de otras medidas que podría ser sujeto alguien que se encuentra en prisión. Otros datos de inconstitucionalidad que no se han abordado a la fecha es justo que si hablamos de alguien con un trastorno de personalidad, estaríamos yendo en contra de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, porque es un trastorno mental, porque está clasificado como tal, porque requiere de un tratamiento. Y decir que alguien con base en un trastorno de personalidad es peligroso y no merece estar fuera de prisión, va en contra de esta convención. Por lo tanto, también Disability Rights International ha hecho sugerencias de los derechos de las personas con discapacidad mental en el nuevo sistema mexicano de justicia penal, que es un documento que está de libre acceso y que inclusive nos han hecho observaciones, porque se quieren de hacer algunas modificaciones, las cuales no me voy a adelantar. Uno de nuestros ponentes magistrales el día de hoy va a hablar de ello, el doctor Javier Carrasco. Pero estamos hablando de que si determinamos un trastorno mental, como lo es un trastorno antisocial, un trastorno límite de personalidad, y con base en ello definimos peligrosidad, vamos en contra de estas convenciones. ¿Por qué? Inclusive ya ahora la CONADIS ha firmado el 31 de enero de este año un tratado junto con la PGR para distribuir este tipo de información en todas sus instancias. Y ha dado recomendaciones para el trato adecuado de personas con discapacidad psicosocial. Y aquí en este cartel les leo muy brevemente, dice: las personas con discapacidad psicosocial se caracterizan por la presencia de alteraciones o deficiencias en las funciones mentales. Y vean qué diagnósticos están dentro del paréntesis: esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, entre otras, que pueden detonar una situación alterada de la realidad, afectando el comportamiento y que, en proporción con la severidad de los síntomas, puede tener repercusiones con la inclusión social, cultural, laboral, educativa o en otros ámbitos. Aquí haría falta todavía más investigación también para acotar que aquellos que padecen un trastorno de personalidad no tienen alteraciones de la realidad y poder generar protocolos de atención en específico, que sería muy distinto de alguien que padece esquizofrenia, por ejemplo. Para concluir, quisiera que retomáramos todos estos datos, porque la discusión que nos tiene que imperar al día de hoy al respecto de esta inconstitucionalidad tiene que ir en estudios longitudinales
contemplando diversas variables para entender el objetivo o más bien el origen de la conducta antisocial, teniendo en cuenta maltrato en infancia o adolescencia, algunas variables de la crianza como lo es el involucramiento de las figuras, el monitoreo, la negligencia, el aliento, el ambiente si fue criminogénico o prosocial o en qué medida cada uno de ellos. Si sus amigos y sus padres también eran antisociales o tenían conductas antisociales o más prosociales. ¿Qué tanto se ajustaba socialmente el individuo en las etapas tempranas de la vida? ¿Cuáles son las limitantes que llega a tener en cuanto a acceso a educación o inclusive hasta dónde ha llegado? ¿Cuáles son las variables sociales que la acompañan? ¿Qué es lo que ha tenido el Estado como seguridad ciudadana para poder evitar también este tipo de conductas? Ver las variables de desempleo y finalmente las individuales. No estoy descartando que tengan que hacerse estudios para correlacionar algunos datos de psicopatología, pero como les decía previamente, el hecho de que se correlacione al 100% la psicopatología es un error. Por ello, requeriríamos de solamente visualizarlos como un pequeño componente de todo lo que implica la conducta antisocial para finalmente estudiarla y encontrar sus causas. No todo es biología, no todos son trastornos mentales o rasgos de personalidad. Y a manera de conclusión, quiero nada más reflexionar un poco de por qué es anticonstitucional el hecho de tener una parte en la jurisprudencia mexicana. Con el cambio del nuevo sistema de justicia penal, nuestro derecho es un derecho penal de acto, no de autor. La circunstancia de juzgar a alguien con base en su personalidad va en contra de la Constitución. Ahora juzgamos la gravedad, la violencia del acto, no a quien lo cometió. Por eso el principio de inocencia. La carga de la prueba ya está en el Estado, no en la persona que antes tenía que demostrar que era inocente. Ahora el Estado tiene que demostrar que es culpable. Las conductas antisociales deberíamos estudiarlas a profundidad y con una visión integral. Sí, probablemente hay asociaciones biológicas, pero deben de ser muy pequeñas. ¿Se debe determinar peligrosidad en una persona que padece un trastorno de personalidad? No. Es anticonstitucional y va en contra de la Convención de Personas con Discapacidad Psicosocial. No tenemos que estigmatizar a quien presenta conducta antisocial y tampoco debemos psicopatologizar la conducta antisocial. El hecho de psicopatologizar y estigmatizar a un paciente con un trastorno de personalidad que al día de hoy se llama trastorno antisocial y por ello negarle atención es estigmatizante, va en contra de los derechos humanos y no debería de ser una práctica que aquellos que nos dedicamos a salud mental tendríamos que seguir. Muchas gracias.